Bueno, la clase de hoy lunes, se trata de conocer los componentes principales de los números complejos. Bueno, todos los componentes de un número complejo son 4, ¿no? Lo que es la parte imaginaria. Bueno, este es un número complejo. Primero nos ubicamos en el plano complejo. ¿Sí? En el plano complejo, el eje el eje horizontal es para los números reales y el eje vertical es para los números imaginarios. Entonces, dado un punto coordenado en cualquiera de los 4 cuadrantes del plano cartesiano, ¿sí? Por ejemplo, ahorita este número z, yo le llamé z, es el número complejo z, tiene coordenadas a, b, ¿sí? Ok, esta es otra representación a, b. Entonces tiene componentes en X y tiene componentes en Y. Las componentes en X son las partes real, ¿sí? Son la parte real. Y la componente en Y es la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, según la gráfica, ya que los números complejos se representan en el plano complejo, según la gráfica podemos tener 4 componentes principales de un número complejo, que viene siendo la magnitud, la longitud o módulo, el ángulo que forma la recta del origen a donde se encuentran las coordenadas del número complejo, ¿sí? Este ángulo θ siempre se va a tomar con respecto al eje positivo de las X, ¿sí? Ok, ¿qué otro componente hay? Parte real, parte imaginaria, longitud o módulo y ángulo. Entonces esos son los 4 componentes principales de un número complejo z, ¿sí? Les había comentado que I o J era lo mismo, ¿no? I es igual a J, raíz de menos 1. Entonces, en forma general, el número complejo z se puede decir que es igual a A más IB o es igual a A más JB. La I y la J significan lo mismo. La mayoría de los libros de álgebra se usa la I. Sin embargo, aquí en ingeniería usamos J. Muchas de las veces se usan J, ¿no? Para no confundir, por ejemplo, en un curso de circuitos, la I de la corriente, ¿sí? De un circuito, cuando queremos representar un número complejo, usamos la J. Entonces, pero se usa indistintamente, I y J, ¿sí? Ahora vamos a ver las representaciones de un número complejo. Entonces, hay 4 representaciones, ¿sí? De acuerdo a estos 4 componentes. La primera representación es la estándar, la que llamamos representación binómica o rectangular, que es la que estamos hablando, ¿no? A más IB o A más JB, que también se puede poner de esta forma, en forma de coordenadas, ¿no? Es una representación de coordenadas. Otra representación es la forma polar. La forma polar es la magnitud con un ángulo, ¿sí? El ángulo θ. Magnitud y ángulo, magnitud y ángulo. La forma polar se puede poner de estas 3 maneras. Bueno, de estas 2 maneras en realidad. Magnitud, ángulo, θ. O en forma de subíndice. Magnitud y subíndice el ángulo, ¿sí? La forma exponencial o forma compleja, que también se le llama, es la magnitud del número o el módulo. A la J. Esta representación se le llama compleja, pues se le llama compleja, pero aquí números complejos
La J es un indicador, ¿no? ¿Dónde debe de ir el ángulo? ¿Sí? La E es de exponencial de Euler. ¿Sí? Bueno, entonces puede ser E a la J teta o E a la I teta. O R a la J teta, R E a la I teta. Y la forma trigonométrica. La forma trigonométrica sería magnitud, coseno del ángulo, más la parte imaginaria, que sería I o J, magnitud, y el seno del ángulo, ¿sí? O R coseno de teta más I R seno de teta. I R seno de teta o J R seno de teta. ¿Sí? Entonces, el trabajo de esta semana, ¿verdad?, va a ser completar esta tabla. Entonces, si se fijan, las primeras 4 columnas se refiere a los componentes de un número complejo en general. Entonces, la primera columna son puras partes reales de números complejos. La columna B, perdón, la segunda columna es la parte imaginaria. Las partes imaginarias es una matriz, ¿sí?, de datos de números complejos. Está la magnitud y está el ángulo. Por ejemplo, la primera fila. La primera fila son los 4 componentes de un número complejo dado. Aquí se trata de llenar la tabla de acuerdo a las representaciones, ¿no? A las diferentes representaciones. Por ejemplo, la columna 5, aquí hay que poner todos los números en forma rectangular, A más JB. Por ejemplo, el primer número, parte real imaginaria. Entonces, parte real es 2, parte imaginaria es 2J. ¿Sí? La forma polar se compone de una parte, de una magnitud, perdón, o un módulo y ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el módulo del número 2 raíz de 2? 2 raíz de 2. ¿Cuál es el ángulo? 45 grados. Aquí hay que aclarar, al estar usando ángulos, usamos 2 unidades, ¿no? O pueden ser en grados o pueden ser en radianes. Cuando usamos la representación polar, por lo regular usamos los grados, ¿sí? Los radianes los usamos para la representación exponencial. ¿Se fijan? 45 grados en radianes son pi en 4 radianes. Es decir, sería 2 raíz de 2 e a la j pi en 4. Esta sería la representación exponencial o compleja. Y la forma trigonométrica, ¿sí? R coseno de teta. R la magnitud. Aquí por cuestiones de espacio lo puse en formato decimal, ¿sí? El 2 raíz de 2. Obviamente es exacto si lo pongo como 2 raíz de 2. Coseno de pi en 4 más j 2.82 seno de pi en 4.